Buenos días, queridos padres de familia. Buenos días, queridos alumnos. Soy el profesor Esteban Matius Benavides, profesor del curso de Biología para el primer año de secundaria. El tema del día de hoy es desequilibrio ambiental. Muy bien, ¿qué es el desequilibrio ambiental? Vamos a ver. Veamos. Es una situación de desajuste de las relaciones de interdependencia entre los componentes naturales que conforman el ambiente, que afectan negativamente la existencia, la transformación y el desarrollo del hombre y de los demás seres vivos. Causas de desequilibrio ecológico o ambiental. El deterioro del medio ambiente, ¿no? Contaminación de la atmósfera, polución de los ríos y mares, erosión del agro, destrucción de la flora y fauna, explotación excesiva de la materia prima, uso irracional del agua, y la deficiente educación ecológica. La deficiente educación ecológica. Muy bien, eso vendrían a ser justamente. A ver, entonces, vamos a analizar cada uno de ellos brevemente, ¿no? Deterioro del medio ambiente, claro, obviamente por la contaminación del aire, contaminación acústica que existe en la ciudad, ¿no? Y también en los lugares o en aquellas provincias donde existe bastante erosión, bueno, bastante actividad minera e industrial. Contaminación de la atmósfera, igual, ¿no? La contaminación ambiental producida por la emisión de gases por las empresas causan justamente eso. Polución de ríos y mares. Claro, a veces cuando se explota algún mineral en las minas, bueno, algunos de los famosos minerales en las minas, valga la redundancia, o la explotación del petróleo, justamente se desembocan en los ríos y justamente causan este desequilibrio. Erosión del agro, claro, las tierras al momento de que se hacen actividades industriales donde afecta gravemente la tierra, entonces la producción en el campo del agro es muy limitada, por esa razón de que es una de sus características. Destrucción de la flora y fauna, claro, por motivo de expansión de la ciudad, entonces se destruye la flora y la fauna de la ciudad. De la ciudad o de la provincia donde se va a reconstruir o se va a realizar otras actividades, ¿no? Entonces, claro, por la ampliación de la ciudad, por la ampliación del pueblo o por la ampliación de la provincia, para crear nuevos lugares, justamente viene la destrucción de la flora y fauna, para encontrar nuevos espacios sin medir las consecuencias. Explotación excesiva de la materia prima, claro, si se explota demasiado de repente un mineral o de repente un animal para poder producirse en el campo industrial, justamente a veces se hace de forma discriminada donde causa un desequilibrio ecológico. Uso irracional del agua, claro, el agua es abundante, pero es limitada, porque el agua que consumimos nosotros es dulce. Por lo tanto, el uso de repente para actividades que no deberían darse se está produciendo. Es por eso que causa el desequilibrio ambiental. La deficiente educación ecológica, claro, porque la gente no conoce mucho ecología y ensucia la ciudad, ¿no? Yo creo que diariamente vemos eso y vemos claros ejemplos de ello. A ver, uno, la deforestación. Vamos a ver ahora, vamos a analizar cada uno de ellos y sus principales factores que influyen para ese desequilibrio ambiental. La deforestación es un proceso provocado mayormente por la acción humana que destruye la superficie forestal. Se origina por la acción del hombre sobre la naturaleza, principalmente las talas realizadas de las industrias madereras, así como la explotación del suelo para la agricultura. Existen 10 países que concentran la mayor proporción del patrimonio forestal en el mundo y son Australia, Brasil, Canadá, China, República Democrática del Congo, India, Indonesia, Perú, Federación Rusa y los Estados Unidos, ¿no? Y justamente ya vimos qué es lo que causa la deforestación, ¿no? La destrucción de la flora y fauna, uno de ellos. Y también promueve a la contaminación ambiental. ¿Ya vieron? Y la erosión del agro también. Entonces ahí vieron algunas causas, ¿no? Y justamente la deforestación
es causante de 3 de ellas. Y hasta podría ser más, pero principalmente en esas 3 que ya les mencioné. 2. La desertificación. Ese proceso por el que un territorio que no posee las condiciones climáticas de los desiertos, principalmente una zona árida, semiárida o semihúmeda o subhúmeda seca, termina adquiriendo las características de los desiertos. Poseen, bueno, vamos a leerlo bien. La característica que los desiertos poseen. Debido a la destrucción de su cubierta vegetal, la erosión del suelo y la falta de agua, sumamos la acción del hombre. Claro, había lugares que no son del todo desérticos, pero se convirtieron en desiertos y todavía infértiles por motivo de la mano del hombre. Ahí viene justamente la explotación excesiva de la materia prima, uno de ellos, el uso irracional del agua, ¿no? Erosión del agro, ¿no? Y la polución de los ríos y mares. Ahí está justamente 4 de esos factores, de esas causas, ¿no? Están vistas en la desertificación. Yo creo que lo podemos ver claramente, ¿no? El mismo hombre a veces causa su propia destrucción, justamente en ese tipo de casos. Número 3. La explosión demográfica. En los últimos años la población de la Tierra se ha incrementado en 1.000 millones de personas, las cuales deterioran el medio ambiente y destruyen el planeta contaminando las aguas continentales, las aguas marinas, los suelos y la atmósfera con sus desechos, claro, generando el aceleramiento del fenómeno del efecto invernadero y la destrucción de la capa de ozono. Y justamente la contaminación o los desechos residuales, ¿no? Por la sobrepoblación, ¿no? Como lo hemos visto anteriormente, miremos, ahí está, explosión demográfica, o sea, o sobrepoblación humana, ¿qué causa? Deterioro del medio ambiente, contaminación de la atmósfera, polución de los ríos y mares. ¿Qué más causa? El uso irracional del agua, la deficiente educación ecológica, o sea, casi todas las causas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la explosión demográfica no solamente es para habitar el planeta, sino también para poder cuidarlo, y lo cual no se está haciendo. Muy bien, tenemos incendio forestal. Es un tipo de incendio que se produce y se desarrolla principalmente en zonas naturales con vegetación abundante. Las causas más comunes de los incendios forestales a partir de la acción humana son la existencia de grandes masas de vegetación con periodos prolongados de sequías, claro, el calor solar excesivo, correcto, la emisión de etileno a la atmósfera, un compuesto altamente volátil, vientos fuertes y moderados. Bueno, justamente la deforestación ambiental no es netamente consecuencia de algún error humano, sino también a veces influyen otros factores que son solares. ¿Y por qué razón el sol, los vientos, el etileno que va al medio ambiente causa eso? ¿Por qué razón? Por el efecto invernadero que se está produciendo en la humanidad, donde las condiciones climáticas han ido cambiando y por eso que causa todo esto. Número 5. Sobrepastoreo. Se produce cuando las plantas están expuestas a pastoreo intensivo durante largos periodos de tiempo y sin periodo de recuperación eficiente. Puede ser causado por el ganado o por la sobrepoblación de animales nativos salvajes, ¿no? Sobrepastoreo, claro, o sea, cuando se sabe de que a los animales se les pastorea como para que puedan consumir los vegetales, pero cuando se sobrepastorea, justamente causa bastantes daños en la flora, ¿no? Porque empieza la escasez. ¿Y qué pasa? Y al haber escasez, y la escasez, ¿por qué es provocada? También por el agua, porque también esos animales beben agua. Y el agua al escasear, las plantaciones no pueden durar. Es por ello que ocurre eso. Número 6. Sobre explotación de los recursos naturales. Los ecosistemas cuentan con mecanismos para equilibrar su desarrollo y funcionamiento en condiciones naturales. La tala y la quema de vegetación merman el hábitat y el desarrollo de muchas especies. Por ejemplo, los bosques que tardan en ocasiones varios siglos para instalarse establemente en una determinada zona,
Así también la caza y la pesca excesiva llevan a la merma de sus poblaciones, extinguiendo muchas especies como la chinchilla y la reducción de las poblaciones de taruca, vicuña, entre otras especies. Claro, está bien que se tiene que explotar los recursos naturales y animales, pero cuando se hace de manera excesiva, justamente causa ese desequilibrio ecológico y el hábitat de algunos de ellos se ve muy afectado. Eso es muy cierto, ¿no? Y justamente como aquellos animales que ya no se encuentran con nosotros es porque la sobreexplotación, por más ganancia económica, justamente causan este tipo de desequilibrio. Las especies invasoras son animales, plantas u otros organismos transportados o introducidos por el ser humano en lugares fuera de su área de distribución natural y que han conseguido establecerse y dispersarse en la nueva región, donde resultan dañinos para las especies nativas. Por ejemplo, la introducción de la trucha en el lago de Titicaca está exterminando las especies nativas de peces y ranas. Claro, o sea, cada animal tiene su hábitat en un lugar determinado, pero si es que esos animales empiezan a modificar el ecosistema o hábitat de algunos animales, empieza a haber un desequilibrio y justamente ese tipo de animales que se encuentran en ese hábitat se van a ir extinguiendo o van a sufrir grave peligro. Por ello, de que no se puede introducir otro tipo de animales que no es su hábitat a otro hábitat porque puede causar un desequilibrio ecológico. Y por último, el monocultivo se refiere a las plantaciones de gran extensión con árboles u otro tipo de plantas de una sola especie, que causa el desgaste de los nutrientes del suelo, erosionándolo. Causas frecuentes del monocultivo se dan en el eucalipto, el pino insigne y grandes plantaciones de cereales como la soya. Claro, o sea, está bien cultivar, pero si se cultiva un solo elemento en gran parte del área o superficie, no le va a dar opción a que el suelo pueda nutrir de esos alimentos a la planta. Y es por ello de que al no poder nutrir, entonces el suelo se va a secar y va a causar desequilibrio ecológico. Muy bien, entonces eso sería todo con respecto a esa clase. Lo que van a hacer ustedes es, ya está en el Classroom, ¿no? Está una parte que dice ficha aplicación y van a responder las preguntas de acuerdo a lo que han visto en el video y también lo que está en el video. ¿Sí, muchachos? Entonces, bienvenidos a este segundo bimestre, ¿no? Empecemos con fuerza. La metodología va a ser la misma, ¿no? Todo va a ser enviado a mi WhatsApp privado, ¿sí? A mi WhatsApp privado y responda a la práctica, ¿sí? Fecha de entrega para lo que es CTA, en caso de ustedes, también hasta el día sábado mediodía. Hay que ser equitativo con todos ustedes, ¿sí? Y también se le va a pasar el grupo de WhatsApp, donde netamente es para informaciones. Listo, muchachos, nos vemos hasta la próxima clase. Chao.